Una habitación silenciosa, apenas iluminada por una tenue luz amarilla que entra por la persiana entreabierta. En el centro, una mujer mayor, de cabello canoso y recogido con cuidado, se sienta en el borde de una cama. No hay cuadros, no hay flores, no hay rastros de cariño. Solo una maleta desgastada a sus pies y una bata azul que cuelga de sus hombros como el peso de los años. Ella no llora. No grita. Solo respira con dificultad, con ese silencio que duele más que cualquier grito. Porque en ese momento, ya entendió que la habían dejado sola. Como si no valiera nada. Ella no siempre fue esa figura encorvada y silenciosa. Hubo un tiempo en que fue el corazón de su familia. La que preparaba las cenas, cuidaba a los nietos, mantenía la casa limpia mientras todos trabajaban. Nunca pidió nada a cambio. Creía que el amor se demostraba con actos, no con exigencias. Que estar para los suyos era su deber y su privilegio. Pero ahora, en esa habitación prestada, sin fotos en las paredes ni una nota de despedida, entendía que lo había dado todo por personas que, llegado el momento, no se molestaron siquiera en decirle adiós. ¿Qué hice mal?, se pregunta, mirando sus manos arrugadas, las mismas que alguna vez curaron fiebres, limpiaron lágrimas y cocinaron pasteles de cumpleaños. Esas manos ahora tiemblan, no por el frío, sino por la desolación. La puerta se cerró detrás de ella hace apenas unos minutos. La dejó allí una trabajadora social que apenas cruzó palabras. Su hijo no fue. Su nuera tampoco. Y sus nietos, ni una llamada. ¿Cómo puede uno pasar de ser el alma del hogar a un estorbo al que hay que sacar del camino? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. El reloj de la pared hace tic-tac como un martillo que golpea el tiempo perdido. Cada segundo es un eco de todo lo que entregó sin medir. Nadie ve lo que ella ve ahora, los cumpleaños a los que no faltó, los sacrificios que hizo para pagar la universidad de su hijo, los préstamos que firmó sin pensar en sí misma. Y sin embargo, cuando enfermó y comenzó a depender un poco más de ellos, la familia decidió que era más cómodo llevarla lejos. No por necesidad, sino por comodidad. Porque ya no era útil. Ella escucha, desde su nueva casa, el murmullo lejano de otras voces. Otras personas mayores que viven historias similares, pero que ya no tienen la fuerza para contarlas. La suya, en cambio, aún arde. Porque el dolor la está despertando. Porque dentro de ese silencio obligado, algo empieza a crecer. No es venganza. Es dignidad. Esa que había olvidado por años al ponerse siempre en último lugar. Esa que ahora, al sentirse descartada como una prenda vieja, reclama ser escuchada por primera vez en décadas. Y mientras observa su maleta, recuerda. Recuerda la última comida con su familia. Como la nuera le dijo, con voz dulce pero mirada helada, necesitas estar en un lugar donde te cuiden como mereces. Traducción, aquí ya no te queremos. Su hijo bajó la cabeza. No defendió. No contradijo. Solo asintió y cambió de tema. Fue entonces cuando lo entendió, ya no era parte del núcleo. Había sido degradada a problema. Y los problemas se solucionan lejos, en silencio. Pero lo que nadie sabía es que detrás de su dulzura, su entrega, su silencio, siempre hubo una mente clara. Una mujer que había ahorrado en secreto. Que nunca dejó de manejar sus finanzas, aunque fingiera no entender de tecnología para no incomodar a su nuera. Una mujer que tenía cuentas separadas, títulos de propiedad a su nombre y un testamento sin firmar. Todo lo que había acumulado en 72 años, aún estaba en sus manos. Y por primera vez, esa idea le ofrecía algo parecido a poder. Mientras el sol comienza a ocultarse tras la ventana sucia, ella se levanta con dificultad. Va al espejo. Se mira con honestidad. No ve una víctima. Ve a alguien que estuvo dormida, anestesiada por el amor que daba sin medida. Pero ya no más. Porque si el amor no fue suficiente para quedarse a su lado, el dinero tampoco lo será. Si la descartaron cuando más los necesitaba, no disfrutarán de lo que construyó con tanto esfuerzo. Su mirada cambia. Se vuelve firme. Determinada. Algo dentro de ella acaba de despertar. Y ahí comienza esta historia. La historia de una mujer a la que le quitaron el lugar en la mesa familiar, pero no pudieron quitarle su dignidad. Una abuela que aprendió, desde el abandono, que aún podía escribir su final. Y lo haría a su modo.
porque mientras su familia festejaba su solución, ella preparaba su jugada silenciosa. Una que no incluía gritos, ni confrontaciones, ni reclamos. Solo papeles, firmas y una sola acción: bloquear el acceso a toda su fortuna. Esta no es solo una historia de abandono. Es una historia de redención. De fuerza. De renacimiento. De una mujer que creyó que había perdido todo, hasta que descubrió que todavía le quedaba lo más importante: el control sobre lo que ella construyó con sus propias manos. Y así, cuando su familia pensaba que ella era un capítulo cerrado, les enseñó que no se puede descartar a quien lo dio todo, sin consecuencias. Esta es su historia. Y tú no podrás dejar de verla. Su nombre era Magdalena, aunque todos la llamaban Doña Magda. Había sido costurera toda su vida, de esas mujeres que no tenían horarios, que vivían para los demás y que siempre encontraban una forma de resolverlo todo. Quedó viuda joven, cuando su hijo apenas tenía 5 años. Su esposo murió en un accidente de trabajo, y desde ese día, Magdalena supo que el mundo ya no la iba a cuidar, tendría que cuidarse sola, y sobre todo, cuidar a su hijo. Con las manos desgastadas y el alma entera, se convirtió en madre, padre y sostén sin rendirse jamás. Nunca lo vio como sacrificio, sino como amor en su forma más pura. Aquel niño fue todo su mundo. Se llamaba Roberto, y desde pequeño tuvo problemas de salud que la hacían permanecer despierta noche tras noche, cuidándolo como una leona a su cría. Lo llevaba al médico, buscaba medicinas aunque no alcanzara, y si tenía que coser hasta la madrugada para comprarle un antibiótico, lo hacía sin pensarlo. Magdalena no se permitía llorar frente a él. Lo envolvía en fuerza, en abrazos, en seguridad. Cuando otros niños tenían padres, Roberto solo la tenía a ella, y eso le empujaba a ser 2 veces más fuerte, 2 veces más presente. Nunca se quejó. Porque todo lo que hacía, lo hacía por amor. Con el paso de los años, Roberto creció, se graduó y conoció a una joven llamada Patricia, una mujer dulce y sonriente que rápidamente se convirtió en parte de la familia. Magdalena los recibió en su casa, les ofreció el cuarto principal para que ahorraran, cocinaba para ellos todos los días, y más adelante, cuando nacieron sus nietos, se dedicó por completo a ayudar a criarlos. Les preparaba los biberones, los cuidaba mientras los padres trabajaban, y más de una vez durmió con uno de ellos en brazos porque tenían fiebre. Era la abuela de tiempo completo, sin sueldo, sin queja, pero con el corazón rebosante de amor. Aunque vivían modestamente, Magdalena siempre encontró la forma de ayudar. Cuando Roberto y Patricia decidieron comprar su casa, ella fue la que dio el enganche con sus ahorros. Vendió algunas alhajas, firmó como aval y les ayudó con los pagos mensuales durante más de un año, hasta que lograron estabilizarse. Nunca lo mencionó como un favor. Para ella, ayudar era su deber, su manera de sentirse útil, viva. Cuando uno de los niños necesitó una operación dental costosa, ella pagó la cuenta. Cuando Patricia perdió su trabajo, fue Magdalena quien compró el súper durante varios meses. Siempre en silencio, siempre con amor. Los fines de semana solían estar llenos de risas. Hacían barbacoas en el patio, los nietos corrían por la casa y le pedían a la abuela sus famosas empanadas de queso. Magdalena se sentía parte de algo, como si su esfuerzo de tantos años finalmente hubiese dado fruto. Tenía una familia, una casa llena de voces, y aunque a veces se sentía cansada, ver a sus nietos felices le daba energía. Nadie parecía fijarse en que ella no descansaba nunca, en que ya tenía problemas para subir escaleras o que sus manos ya no sostenían igual la aguja. Pero ella tampoco decía nada. Agradecía estar viva. Agradecía no estar sola. O al menos, eso creía. Hubo señales. Pequeñas cosas que ahora, con el tiempo, cobran sentido. Una vez escuchó a Patricia decirle al hijo que tu mamá debería irse un tiempo al pueblo, a descansar. Otra vez, Roberto mencionó que la casa estaba quedando chica, que quizás sería bueno buscarle un lugar más cómodo para su edad. Pero en su momento, Magdalena no lo tomó a mal. Pensó que se preocupaban por ella. Que querían lo mejor. Que tal vez, estaban pensando en su bienestar. Lo que no sabía es que, lentamente, ya le estaban sacando del núcleo, planeando cómo vivir sin ella, cómo devolverle la vida que tanto les había facilitado, pero ahora, sin ella dentro. Y entonces vinieron las primeras exclusiones. Vacaciones familiares donde no la incluían porque el viaje era muy pesado para ella, cenas donde le avisaban a último momento o simplemente se enteraba por fotos que compartían en redes.
Magdalena sonreía al verlos felices, pero en el fondo, algo comenzaba a doler. El sofá en el que se sentaban juntos ya no la esperaba. Las historias que antes escuchaba de primera mano, ahora eran recuerdos filtrados. Nadie lo decía con palabras, pero se notaba, ya no era esencial. Ya no era el centro. Era la abuela buena, pero cada vez más invisible. Lo peor fue cuando comenzaron a hablar de espacio. Que los niños crecían, que necesitaban sus habitaciones, que la casa se llenaba. Empezaron a insinuar que quizás ella estaría mejor en otro lugar, con personas de su edad, donde pudiera hacer amigos, disfrutar la vida. Patricia fue quien más lo repetía, siempre con esa sonrisa helada que disfrazaba el desprecio con cortesía. Magdalena miraba a su hijo buscando apoyo, una mirada que dijera, tú no te vas de aquí, esta es tu casa, pero Roberto siempre bajaba la vista. Y ese silencio fue lo que más dolió. Una noche, mientras recogía los platos sucios después de la cena, escuchó una conversación a medias. Patricia decía, ya hablé con ese centro, tiene lugar. Solo falta que tú lo autorices. Y Roberto respondió con un suspiro, está bien, si crees que es lo mejor. Magdalena dejó caer un tenedor. No fue el ruido lo que la sobresaltó, fue lo que acababa de escuchar. Ahí comprendió que ya no la veían como parte del hogar, sino como una responsabilidad de la que había que deshacerse con elegancia. Y todo el cariño, todas las risas, todas las noches sin dormir, de pronto parecían no haber valido nada. A la mañana siguiente, con la misma dignidad con la que había vivido toda su vida, Magdalena sirvió el desayuno como siempre. Nadie notó la tristeza en sus ojos, ni que sus manos temblaban más de lo normal. Cuando Patricia le mencionó casualmente que iban a llevarla a conocer un lugar muy bonito, con jardines, Magdalena solo asintió. No lloró. No preguntó. En ese momento supo que su lugar ya no era ahí. Que el amor que entregó sin medida no le fue devuelto. Y que, como siempre, tendría que cuidarse sola. Pero lo que su familia aún no sabía, es que esta vez, ella también tenía un plan. Fue un martes por la mañana. El cielo estaba gris, cargado, como si también supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Magdalena se levantó temprano, preparó su cama con esmero, arregló la cocina, y dejó listas unas galletas de avena para los niños. Sabía que nadie se las pediría, pero ella seguía siendo ella, la mujer que no sabía quedarse quieta. A media mañana, su hijo se acercó con una sonrisa nerviosa. Mamá, hoy iremos a conocer ese lugar del que te hablamos. Es bonito. Vas a estar bien. Ella lo miró en silencio. Quiso decir algo. Pero prefirió guardar su dignidad en el bolsillo y simplemente asintió. Ya no había marcha atrás. El trayecto en coche fue tenso. Nadie hablaba. Los nietos no estaban. Ni una despedida. Solo Roberto, al volante, y Patricia revisando su celular. Magdalena iba en el asiento trasero, mirando por la ventana, con una sensación extraña en el estómago, no era tristeza, era traición. Ese tipo de dolor que no grita, pero arde. Pensaba en todas las veces que soñó con envejecer rodeada de su familia, en una casa llena de risas y juegos. Y ahora estaba ahí, camino a un lugar desconocido, como una carga incómoda que debía ser acomodada en otro sitio. Como si su historia, su entrega, su amor, ya no significaran nada. Cuando llegaron al lugar, el impacto fue inmediato. Era limpio, sí. Con jardines prolijos y paredes recién pintadas. Pero no era un hogar. Era un sitio para dejar gente. Ancianos sentados frente a televisores que nadie miraba, enfermeras apuradas, un aroma a desinfectante que se pegaba en la garganta. Roberto bajó sus cosas del maletero. Una maleta pequeña. Una sola. Magdalena sintió un escalofrío, toda su vida reducida a una maleta. Ni siquiera llevaron sus fotos, sus libros, su manta favorita. Nada que dijera, esto es tuyo, aún perteneces a algo. Solo lo mínimo. Lo justo. Lo que necesitaba para estar fuera de casa. La directora del lugar se acercó con amabilidad ensayada. Les mostró la habitación, pequeña, sin ventanas grandes, con una cama de metal, una silla y una mesa. Ni una planta, ni un cuadro. Todo impersonal. Frío. Roberto se limitó a decir, aquí vas a estar mejor cuidada, mamá. Magdalena, con los ojos clavados en el suelo,
Solo respondió, gracias. Ni una lágrima. Ni una súplica. Porque ya no le quedaba dignidad para regalar. Patricia le dio un beso en la mejilla, sin siquiera mirarla a los ojos, y murmuró, te vamos a visitar. Una mentira más. Magdalena no contestó. Y así, sin ceremonia, sin abrazo real, sin una palabra que doliera menos, se fueron. El sonido de la puerta cerrándose fue un puñal. Magdalena se sentó en la cama. Escuchó el motor del auto arrancar. No sabría cuánto tiempo pasaría hasta que volviera a verlos, si es que alguna vez volvían. Se quedó quieta, mirando su maleta en el suelo. Todo lo que había hecho por ellos, toda una vida entera, no fue suficiente para merecer un rincón en la casa que ayudó a construir. En ese momento, el abandono dejó de ser una sospecha. Era real. Lo estaban viviendo. Y lo peor era que venía de quienes más amaba. Pasaron los días, y nadie llamó. Nadie preguntó si comía, si dormía, si lloraba. Patricia bloqueó su número del teléfono familiar. Roberto no contestaba sus mensajes. Incluso su nieto mayor le escribió una vez para decirle, ya no podemos ir, la escuela nos tiene ocupados. Magdalena entendió que la habían apartado por completo. Que la estaban borrando. Que su presencia ya no era deseada ni siquiera en los recuerdos. Empezó a notar cómo algunas cuidadoras le hablaban con condescendencia, como si ya no fuera una mujer adulta, como si no tuviera historia. Como si fuera solo una más. Una más de las que fueron olvidadas. Pero a diferencia de muchas de esas almas cansadas que se resignaban a su suerte, Magdalena tenía algo que la mayoría no tenía, poder. Poder silencioso, pero firme. En esa soledad involuntaria, ella comenzó a organizar sus pensamientos. Recordó cada cuenta que aún controlaba, cada propiedad que aún estaba a su nombre, cada acción que había comprado en secreto. Comenzó a anotar en una libreta. Y así, en ese cuarto sin alma, empezó a trazar un plan. No para vengarse, sino para asegurarse de que nadie volviera a usarla, ni a tocar lo que le pertenecía sin respetarla primero. Fue entonces cuando tomó la decisión, congelar todo. Cerrar accesos, cancelar autorizaciones, bloquear tarjetas adicionales, cambiar claves. Contrató, con la ayuda de una trabajadora social que se hizo su amiga, a un abogado joven que la escuchó sin juzgar. Quiero dejar claro que nadie puede mover un centavo de lo mío, le dijo. El abogado asintió. Magdalena ya no era la mujer sumisa que temía molestar. Ahora era una mujer despierta, herida, pero más fuerte que nunca. Estaba lista para dejar claro que su vida, sus bienes y su dignidad no eran de nadie más. Días después, cuando Roberto intentó usar una de las tarjetas de su madre para cubrir un gasto imprevisto, recibió una notificación, acceso denegado. Patricia llamó al banco. No obtuvo respuesta. Intentaron contactar a Magdalena. Ella ya había cambiado de número. Había desaparecido de sus vidas, sí, pero llevándose consigo todo lo que ellos daban por hecho. Porque no basta con sacar a alguien de casa. Cuando esa persona fue el pilar de tu vida, tarde o temprano, te das cuenta del vacío que dejó. Pero ya era tarde. Magdalena ya no pertenecía a ellos. Ni como abuela, ni como banco. Y fue así como la traición se selló. Pero también lo hizo la respuesta. Porque esta no es la historia de una mujer débil que se dejó arrastrar. Es la historia de una mujer que, desde lo más profundo de la humillación, se reconstruyó. Que decidió cortar los hilos que la unían a quienes no supieron valorarla. Y que, en lugar de suplicar amor, se eligió a sí misma. Porque si no la quisieron con el corazón, tampoco la tendrían por interés. Magdalena no rompió platos. Rompió cadenas. Y ese fue apenas el principio de su renacimiento. Durante mucho tiempo, Magdalena se había acostumbrado al ruido del hogar, el correr de los niños, el bullicio de la cocina, las carcajadas de las tardes en familia. Pero algo comenzó a cambiar. Primero fue la indiferencia. Luego, los silencios incómodos. Ya nadie le preguntaba cómo se sentía. Su lugar en la mesa pasó de ser al centro a un extremo. Y de ese extremo, muchas veces simplemente ya no había silla. Era como si su presencia empezara a molestar, como si ser testigo de su vejez incomodara a quienes antes tanto amó. Un día, su nieta menor le dijo sin malicia,
Mi mamá dice que ya estás viejita para cuidar bebés. Magdalena sonrió, pero por dentro, algo se quebró. Los días empezaron a volverse más fríos, no por el clima, sino por el trato. Las conversaciones pasaban por encima de ella. Sus opiniones eran descartadas. Y si alguna vez intentaba participar en una decisión familiar, la mirada de Patricia la detenía en seco. No te preocupes por eso, doña Magda, ya lo resolvemos nosotros. Como si ya no tuviera voz. Como si ya no importara. Su hijo, Roberto, cada vez estaba más ausente, siempre con excusas, siempre cansado. Magdalena se repetía que tal vez era parte de envejecer, que debía aprender a ceder espacio. Pero en su interior, la soledad le pesaba más que nunca. Y entonces, sin previo aviso, los gestos se volvieron crueles. Patricia dejó de cocinar para ella. Empezó a guardar los alimentos en envases cerrados, como si temiera que Magdalena tomara de más. Un día incluso le dijeron que no se preocupara por salir de su cuarto, que ya le dejarían su comida ahí. La abuela, que había cocinado para 3 generaciones, ahora recibía su alimento como un favor, en bandejas de plástico. Y aunque seguía limpiando, lavando y doblando ropa ajena, ya nadie le decía gracias. Era invisible. Una sombra dentro de la casa que ayudó a levantar. Pero nada fue tan doloroso como aquella mañana. Era domingo. Magdalena, como de costumbre, se levantó temprano para preparar el desayuno. Quería hacer panqueques, los favoritos de sus nietos. Pero cuando entró a la cocina, encontró a Patricia ya sirviendo la mesa. Hoy no cocines, doña Magda, dijo en tono seco. Hoy vamos a desayunar tranquilos. Magdalena se detuvo, desconcertada. ¿Y los niños?, preguntó con ternura. Salieron con nosotros ayer, ahora necesitan descansar. Además, no es bueno que sigan tan apegados a ti. Las palabras cayeron como cuchillas. No era una sugerencia. Era una sentencia. Y en medio de ese desayuno amargo, Patricia soltó la frase que marcaría un antes y un después. Tal vez deberías irte a un lugar donde te cuiden. Aquí ya no podemos. La mesa se quedó en silencio. Magdalena sintió que el aire se le iba del pecho. Su hijo estaba ahí. Frente a ella. No dijo nada. Ni un gesto, ni una palabra, ni una objeción. Solo bajó la vista, como quien sabe que ha cometido una cobardía pero no tiene el valor de asumirla. Magdalena buscó sus ojos. No los encontró. Lo único que vio fue su taza de café temblando levemente en las manos. Y eso fue peor que cualquier grito. Peor que cualquier insulto. En ese momento, comprendió que ya lo habían hablado antes. Que no era una idea espontánea, ni una preocupación genuina. Era un plan. Un acuerdo sellado con frialdad. Se levantó de la mesa lentamente. Nadie intentó detenerla. Nadie se levantó con ella. Caminó hacia la sala, y allí la vio. Una maleta. Su maleta. Ya hecha. Ya esperándola. Como si fuera una visita que había excedido su estadía. Magdalena se quedó quieta. No entendía cómo había llegado a ese punto. Ella, que lo había dado todo, que dejó su juventud para criar a su hijo, ahora era tratada como una carga. Como un mueble viejo que había que sacar para hacer espacio. Sintió que las rodillas le flaqueaban, pero no iba a caerse frente a ellos. Se mantuvo de pie. Miró su maleta y luego miró la puerta. No lloró. No se permitió el lujo de derrumbarse. Pero por dentro, su alma estaba hecha trizas. Esa era su casa. Su cocina. Su familia. Sus recuerdos. Y ahora era expulsada como si no hubiera sido parte de nada. Como si nunca hubiera sacrificado sus sueños por los de ellos. Era la abuela querida, hasta que dejó de ser útil. Y en ese instante, entendió que el amor que le dieron era condicional. Que solo la querían mientras sirviera. Y que cuando ya no servía, la descartaban. Ya te preparamos un lugar muy lindo, mamá, se atrevió a decir Roberto. Magdalena lo miró largo rato. Quiso gritarle. Quiso decirle cuánto le dolía. Pero no dijo nada. La voz se le quedó atorada en la garganta. Tomó su bolso con dignidad, respiró hondo,
y respondió con una calma que en realidad era puro dolor contenido: gracias por todo. Fue todo lo que dijo. Ni una queja. Ni un reproche. Porque sabía que nada lo haría peor que la culpa que él mismo tendría que cargar. Salió de la casa que había ayudado a comprar, que había sostenido con su trabajo, y cruzó el umbral como si fuera una extraña. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, escuchó a su nieto preguntar: ¿La abuela ya no vive aquí? Y nadie le respondió. Nadie tuvo el valor de explicarle. ¿Por qué? ¿Cómo se le explica a un niño que los adultos pueden ser tan crueles? ¿Cómo se le enseña que quien lo cuidó toda su infancia, ahora era tratada como un estorbo? Magdalena caminó despacio hacia el coche que la llevaría al asilo. Sus pasos pesaban, pero su cabeza iba erguida. Porque si bien le estaban echando con el corazón roto, también se iba con una decisión en el alma: no volvería a dejarse pisotear. Y así fue como, en un solo desayuno, Magdalena pasó de ser abuela a carga. De ser parte de una familia, a convertirse en un estorbo logístico. El amor que creyó incondicional, se evaporó ante la comodidad. Pero lo que su hijo y su nuera no sabían, era que al sacarla de sus vidas, también estaban renunciando a algo mucho más grande. Porque esa mujer callada, a la que creían frágil, tenía mucho más poder del que jamás imaginaron. Y lo descubrirían muy pronto, cuando intentaran tocar lo que ya no les pertenecía. Los primeros días en aquel lugar fueron de silencio absoluto. Magdalena no hablaba con nadie. Ni siquiera respondía a las preguntas de las cuidadoras. Se limitaba a sentir con la cabeza y observar. Desde la ventana de su cuarto, un cubículo blanco con una silla dura y un ventilador que zumbaba sin cesar, veía pasar las horas sin distinguir entre el día y la noche. Pero en esa aparente quietud, algo se gestaba dentro de ella. No era resignación. Era una furia serena. Una conciencia que empezaba a tomar forma: no iba a terminar sus días entre paredes prestadas, mendigando atención, mientras su familia disfrutaba lo que ella había construido. No. Aún no estaban escritos los últimos capítulos de su historia. Una noche, mientras todos dormían y el silencio del lugar era tan espeso que se podían oír los suspiros, Magdalena encendió su lámpara de noche, tomó una hoja de papel y empezó a escribir. No un testamento. No una carta de despedida. Sino una lista. Una lista exacta, detallada, milimétrica, de todas las cuentas que poseía. Sabía perfectamente cuánto había trabajado y dónde estaba cada peso. Bancos, inversiones, propiedades, joyas guardadas en cajas fuertes. Durante años se dejó convencer de que debía compartirlo todo por amor a la familia. Pero ahora lo veía claro: el amor que exige sacrificios unilaterales no es amor, es abuso. Al día siguiente pidió hablar con la directora del lugar. Necesito tener acceso a una computadora. Quiero hacer unos trámites personales. La mujer la miró con desconfianza, pero Magdalena no se inmutó. Con una tranquilidad desarmante, agregó: mi abogado estará aquí mañana. Si usted me lo niega, lo resolveré por otro canal. Y lo consiguió. Esa tarde se sentó frente al monitor, con la postura erguida y la mirada encendida. Entró a sus cuentas. Cambió contraseñas. Canceló tarjetas. Retiró accesos. Y cuando finalizó el proceso, cerró la sesión con una sonrisa que no le conocía desde hacía años. Había recuperado el control. No de su dinero. De su dignidad. El primer movimiento fue congelar las tarjetas adicionales que había dado a su hijo y nuera, por si algún día había una emergencia. Roberto la había usado recientemente para pagar un seguro. Patricia había comprado unos boletos de avión para un viaje con sus amigas. Ambos pensaban que podían seguir usándola a su antojo. Pero esa era la vieja Magdalena. La nueva ya no financiaba traiciones. La nueva entendió que si el amor desaparece cuando se corta el dinero, entonces nunca fue amor. Fue conveniencia. Fue dependencia. Y eso, a partir de ese día, también quedaba cortado. Después, llamó al banco principal donde tenía su fondo de inversión. Pidió una reunión con el gerente. Cuando la atendieron por videollamada, Magdalena se presentó con firmeza. Quiero dejar constancia de que ninguna persona, absolutamente nadie, tiene autorización para mover ni un solo centavo sin mi presencia física o autorización escrita. A partir de hoy, todo se gestiona únicamente conmigo. El banquero intentó recordarle los accesos delegados.
Ella lo interrumpió con elegancia y firmeza. He cambiado de decisión. Y esta vez, no vuelvo a ceder mi voluntad por miedo o presión. Era otra mujer. Una que ya no temía decir basta. Contrató a un abogado joven, pero hábil, recomendado por la hija de una de las residentes del lugar. Al principio, el muchacho pensó que se trataba de una abuela que solo necesitaba asesoría para una pensión. Pero cuando Magdalena le mostró su carpeta con activos, inversiones y escrituras, se sorprendió. ¿Todo esto es suyo?, preguntó. Magdalena solo asintió. Y aún no he terminado, dijo con una sonrisa. Lo contrató para revisar su patrimonio, blindar sus bienes y crear una nueva estructura legal, uno donde sus nietos pudieran ser beneficiarios, pero solo si cumplían ciertas condiciones de respeto y cuidado. Magdalena ya no entregaría su fortuna al azar. Pero su plan no terminaba en lo financiero. También decidió reconstruirse emocionalmente. Empezó a hablar con otras mujeres del lugar. A contar su historia. Y con cada palabra, con cada confesión compartida entre lágrimas y café de máquina, comenzó a sanar. Descubrió que no era la única. Que había muchas Magdalenas repartidas por el mundo. Mujeres que lo dieron todo, y a quienes, un día, su propia familia les cerró la puerta. Esa hermandad silenciosa fue el bálsamo que necesitaba. Y entre esas conversaciones, nació una idea aún más poderosa, no solo protegerse, sino ayudar a otras a no ser olvidadas. Un día, le pidió al abogado que la ayudara a constituir una pequeña fundación. No para donar su dinero, sino para canalizarlo en apoyo a mujeres mayores abandonadas. Magdalena ya no confiaba en sus hijos. Pero sí creía en el poder de reconstruir. Si su familia no la valoró, ayudaría a quienes sí lo necesitaban. Eligió un nombre sencillo, pero contundente: Vivas con dignidad. El abogado, impresionado, le dijo: «Señora, usted no está huyendo, usted está haciendo historia». Y Magdalena, por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. Ya no era una carga. Era una fuerza. La noticia de los bloqueos llegó pronto a casa de Roberto. Patricia, furiosa, gritaba al teléfono, pero no obtenía respuesta. «No puede hacernos esto, después de todo lo que hicimos por ella». Roberto intentó justificar lo injustificable. Debe ser por su edad, no entiende lo que hace. Pero en el fondo, ambos sabían la verdad, no era locura. Era justicia. Era la respuesta silenciosa de una mujer que no necesitó gritar para hacerse escuchar. Cuando intentaron hablar con el abogado de su madre, este les explicó con frialdad legal: no tienen ninguna autoridad sobre sus bienes. Todo ha sido legalmente modificado. Y por primera vez, entendieron el verdadero significado de estar fuera. Así fue como Magdalena pasó de víctima a arquitecta de su propio destino. Le arrebataron el lugar en su familia, pero no pudieron quitarle lo más importante: su voluntad, su dignidad y su poder de decidir. Había dejado atrás la casa donde la hicieron sentir como un estorbo, pero ahora tenía algo mucho más valioso: libertad. Había transformado su dolor en una causa. Y su abandono, en una revolución silenciosa. Porque cuando una mujer deja de tener miedo, es capaz de mover el mundo. Y Magdalena apenas estaba empezando. El coche se detuvo frente a una casona vieja, de fachada gris y jardín descuidado. La placa metálica decía: Residencia Los Álamos, pero el nombre no coincidía con la realidad que se vivía dentro. Una enfermera sin sonrisa recibió a Magdalena con un formulario en la mano. Nadie la llamó por su nombre. Nadie preguntó cómo se sentía. Solo anotaron su número de expediente y le indicaron una habitación en el segundo piso. Subió en silencio, arrastrando su maleta, mientras detrás de ella se cerraban las puertas de lo que sería su nuevo hogar. No hubo abrazos. No hubo despedidas. Su hijo ni siquiera entró con ella. Solo esperó en el coche a que terminara el trámite. Como quien deja un paquete olvidado. La habitación era pequeña, con una cama dura, un closet vacío y una ventana con la pintura descascarada. En la pared colgaba un reloj sin batería y una televisión diminuta que no encendía. Magdalena se sentó en la cama, rodeada de un silencio que dolía. Desde el pasillo se oía la tos de otra residente y el ruido metálico de una silla de ruedas. El lugar olía a desinfectante barato y sopa recalentada. Aquello no era un hogar. Era un depósito de personas que ya no eran útiles. Un limbo donde los días se repetían sin alma.
Magdalena, con las manos sobre su falda, respiró hondo y contuvo las lágrimas, hasta que ya no pudo más. Esa primera noche, mientras el resto dormía o simplemente esperaba que pasara el tiempo, Magdalena lloró en silencio. Lloró por todo lo que había perdido. Por la voz de su nieta llamándola abue. Por las tardes en las que cocinaba pan de elote para su hijo enfermo. Por los abrazos que ya no llegaban. Lloró no por estar sola, sino por haberse sentido tan amada, y descubrir de golpe que todo ese amor tenía fecha de caducidad. Que, al final, la habían dejado atrás como se deja un florero viejo, decorativo, pero estorboso. Esa noche, se sintió invisible. Como si hubiera desaparecido de la historia que ella misma ayudó a escribir. Mientras se acurrucaba en la cama con una cobija que no abrigaba nada, su mente la llevó a los años más difíciles de su maternidad. Recordó las veces en que su hijo tuvo fiebre alta y ella pasaba las noches en vela, con una toalla húmeda en la frente y oraciones entre los dientes. Recordó cuando le cosía los uniformes escolares a mano, porque no alcanzaba el dinero para comprar nuevos. Y recordó, sobre todo, cuando se quedó sin comer para que él pudiera tener un plato lleno. Todo eso lo hizo con amor. Nunca esperó recompensas. Pero tampoco imaginó que, años después, el mismo niño al que le dio todo, la mandaría lejos como si fuera un problema que resolver. Los días siguientes fueron lentos, idénticos, incoloros. Las cuidadoras hacían su trabajo sin afecto, como si atendieran cuerpos, no personas. Nadie la llamaba por su nombre. Solo era la nueva. Le traían pastillas que no necesitaba y sopa que no pedía. Las demás residentes caminaban como sombras por el pasillo. Algunas hablaban solas. Otras ya no hablaban. Y entre ellas, Magdalena comenzó a sentir que su identidad se deshacía. Ya no era madre. Ya no era abuela. Ya no era la mujer que organizaba cenas familiares ni la que cuidaba a todos. Era solo una anciana más, esperando que... Pero fue en una tarde gris, mirando por la ventana los árboles resecos del jardín, cuando una chispa despertó dentro de ella. Fue un pensamiento, breve pero poderoso: si me trataron como una carga, ya no tendrán el privilegio de mi generosidad. Esa frase resonó como un eco en su interior. No era rencor. Era dignidad. Era la memoria de todo lo que había hecho. De cada sacrificio, de cada madrugada sin dormir, de cada centavo ahorrado. Había dado amor puro, sin condiciones. Pero lo que recibió a cambio fue abandono. Y en ese instante, entendió que el error no fue amar, sino olvidarse de amarse a sí misma. Desde ese día, algo cambió en su mirada. Dejó de esperar llamadas. Dejó de mirar la puerta con la esperanza de que vinieran a buscarla. Empezó a escribir un diario en una libreta vieja que le prestaron. Cada noche, anotaba lo que sentía. Al principio eran páginas llenas de tristeza. Pero poco a poco, sus palabras empezaron a tener fuerza. Hoy descubrí que sigo viva. Hoy no lloré. Hoy recordé que fui una mujer fuerte antes de ser madre. Esas frases se convirtieron en semillas. Y sin saberlo, comenzó a cultivarse a sí misma desde el abandono. Una tarde, en la sala común, escuchó a otra mujer contar que su familia la dejó allí porque molestaba mucho en casa. Magdalena se acercó, la tomó de la mano y le dijo con voz firme: nosotras no molestamos. Nosotras sostenemos. Ese momento fue pequeño, pero transformador. Porque en la tristeza compartida encontró una nueva forma de propósito. Magdalena entendió que su historia no era solo suya. Era la historia de muchas. Mujeres silenciadas, abandonadas, que todavía tenían mucho por decir. Mucho por hacer. Mucho por recuperar. Así, entre lágrimas que ya no eran de resignación, sino de despertar, Magdalena decidió hacer una promesa: jamás volvería a suplicar amor. El amor real no se mendiga. No se exige. Y si el que alguna vez recibió fue condicionado al sacrificio eterno, entonces no era amor. Era egoísmo disfrazado. Ese pensamiento le dio paz. Porque comprendió que ella no era menos por haber sido dejada atrás. Ellos eran menos por haberla perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Con la frente en alto. Y el corazón, aunque herido, latiendo con claridad. Y así fue como, desde el rincón más oscuro, Magdalena encendió una luz que ni el abandono ni la frialdad pudieron apagar.
Tocó fondo, sí. Se sintió invisible, sí. Pero en esa invisibilidad descubrió algo más valioso que cualquier cuenta bancaria, la certeza de que su valor no dependía de nadie. Que su dignidad no podía ser retirada, ni escondida, ni olvidada. Y que su historia, aún estaba lejos de terminar. Porque el dolor que no la destruyó, la estaba reconstruyendo más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron distintos. Magdalena ya no miraba al suelo cuando caminaba por los pasillos del lugar. Se vestía temprano, peinada, con su chal preferido cruzado sobre los hombros, como si tuviera una cita importante cada mañana. Y en parte, así era. Desde la pequeña oficina que compartía con la trabajadora social, comenzó a hacer llamadas. Primero al banco donde tenía su cuenta principal. Luego a la institución donde guardaba su fondo de retiro. Después, a la notaría donde años atrás había firmado papeles cediendo poderes a su hijo. Cada llamada era un ladrillo en la reconstrucción de su soberanía. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo, pero se notaba que algo estaba cambiando en ella. Había dejado de parecer una mujer abandonada, ahora era una mujer en movimiento. Un día, mientras desayunaban avena tibia en el comedor común, se acercó a la trabajadora social del lugar y le dijo con claridad: necesito ir al banco. No es un capricho, es un asunto serio. La joven, que al principio pensó que se trataba de un simple trámite de retiro, pronto entendió que Magdalena hablaba con una convicción muy distinta. Le explicó que necesitaba ayuda para trasladarse, que llevaría documentos y que debía reunirse con un ejecutivo. Cuando llegaron, la trabajadora social fue testigo de algo inesperado. Los empleados del banco la recibieron con respeto. Magdalena tenía historia allí. Y no una cualquiera. Era una mujer que había movido dinero, hecho inversiones, y siempre fue cumplida. Pero ahora no venía a depositar, venía a poner límites. Se sentó frente al escritorio del gerente como quien recupera su trono. Sacó una carpeta cuidadosamente armada con copias de sus identificaciones, sus antiguas disposiciones legales y una lista clara de los cambios que deseaba realizar. Quiero congelar todo acceso a terceros. Quiero cambiar mis beneficiarios. Y quiero revocar cualquier poder legal que haya otorgado a mi hijo, Roberto. El gerente, sorprendido por la precisión de Magdalena, intentó ser diplomático. ¿Está segura de estas decisiones, señora? Ella no pestañeó. Más segura que nunca en mi vida. Su voz no temblaba. No era ira. Era claridad. La misma que solo se tiene cuando se ha sido traicionada profundamente y ya no queda más espacio para la duda. La firma del primer documento fue simbólica. Magdalena tomó la pluma con la misma mano con la que, décadas atrás, firmó los permisos escolares de su hijo. Pero esta vez, no firmaba como madre. Firmaba como mujer. Como dueña de su destino. Cada trazo de su firma era una declaración: estoy de vuelta. La trabajadora social la observaba, sin interrumpir. Y al final, cuando todos los documentos estaban listos, Magdalena los acomodó con delicadeza, los cerró en su carpeta y se puso de pie. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Ese banco había sido testigo de su generosidad, y ahora era testigo de su determinación. Pero no todo fue burocrático. Hubo un momento, justo antes de salir del banco, en el que la trabajadora social, visiblemente emocionada, le preguntó: ¿no le da tristeza hacer esto? Magdalena se detuvo, la miró con una mezcla de ternura y firmeza, y respondió: no soy cruel. Solo estoy devolviendo el silencio, con silencio. Esa frase quedó flotando en el aire, como una sentencia. Porque no se trataba de venganza. Magdalena no gritó, no insultó, no reclamó. Solo actuó. Y a veces, las decisiones más poderosas se toman en voz baja. Con el alma rota, pero la columna erguida. De regreso a la residencia, mientras el auto avanzaba lento por las calles de la ciudad, Magdalena miraba por la ventana. No pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que aún podía hacer. Sabía que nadie la esperaba en casa. Que no recibiría mensajes de disculpa. Pero también sabía algo aún más importante, que ya no necesitaba aprobación de nadie. Había vivido gran parte de su vida creyendo que el amor se compraba con sacrificio. Que ser buena madre era darlo todo sin esperar nada. Y ahora, por fin, entendía que una mujer que se da completamente a los demás, muchas veces termina vacía. Pero una mujer que se rescata a sí misma, se convierte en su mejor obra.
Esa misma tarde, desde el pequeño escritorio de la residencia, hizo otra llamada. Esta vez, a su antiguo abogado de confianza. Le pidió que redactara un nuevo testamento. Que rehiciera todo. Ya no quería que su hijo administrara nada. Prefería dejar su fortuna como becas para mujeres mayores abandonadas, o invertir en una casa de retiro donde las personas fueran tratadas con dignidad. ¿Está segura de que quiere hacer estos cambios tan drásticos?, preguntó el abogado. Magdalena, otra vez, no dudó. Estoy segura de que ya no quiero vivir una vida que otros escriben por mí. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada, su hijo Roberto. No respondía a sus llamadas desde hacía semanas. Pero ahora, cuando notó que las cuentas habían sido bloqueadas, marcó con insistencia. Magdalena vio el número en pantalla. Lo reconoció. Y lo dejó sonar. No por orgullo, sino por decisión. Sabía que si contestaba, escucharía explicaciones, tal vez lágrimas, tal vez excusas disfrazadas de preocupación. Pero no quería eso. No necesitaba más palabras vacías. Porque lo que él había dicho en silencio, al no defenderla, al dejarla en esa residencia, fue más ruidoso que cualquier discusión. Así que dejó que el teléfono callara, como él lo hizo cuando ella más necesitó una voz. Esa noche, al escribir en su libreta, anotó: hoy sentí miedo, pero no me detuvo. Sentí tristeza, pero no me quebró. Por primera vez, mi vida no está en manos ajenas. Esa frase era más que un pensamiento. Era su manifiesto. Magdalena no buscaba que nadie le aplaudiera. Solo quería vivir el resto de sus días en paz, con la frente en alto. No era rica por lo que tenía, sino por lo que ahora sabía, que la verdadera riqueza no es el dinero, es la capacidad de decidir qué hacer con él, y con la propia vida. Y así, desde una habitación sencilla, con una silla de metal y una cortina deshilachada, Magdalena volvió a ser poderosa. Ya no por lo que ofrecía a otros, sino por lo que decidió no permitir más. En un mundo donde tantas personas mayores son silenciadas, manipuladas o descartadas, ella se convirtió en una anomalía, una mujer que dijo «basta», y lo hizo sin gritar. Una mujer que, tras ser tratada como un estorbo, demostró que el amor sin respeto no tiene valor. Y que el silencio, cuando se llena de dignidad, puede ser más elocuente que cualquier discurso. En una casa moderna con jardín recién podado y un mural infantil en el cuarto de la nieta, el hijo de Magdalena y su esposa se preparaban para una remodelación ambiciosa. Habían hablado con el arquitecto, habían cotizado materiales, y ya imaginaban la nueva terraza y los acabados de lujo. Pero al intentar mover los fondos de la cuenta conjunta que, hasta hace poco, tenía acceso ilimitado, apareció en la pantalla una alerta roja: acceso denegado. Fondos bloqueados temporalmente por orden del titular. El silencio se apoderó del ambiente. El hijo frunció el ceño. Volvió a intentarlo. Mismo resultado. La esposa, sin levantar la mirada del celular, murmuró: ¿qué hiciste? Los intentos se multiplicaron. Consultaron por internet. Llamaron al banco. Buscaron en correos antiguos las claves que alguna vez usaron. Pero todo había sido modificado. Incluso los poderes legales que usaban para firmar en nombre de Magdalena ya no estaban vigentes. Fue como si una red invisible, tejida con paciencia, hubiera cerrado todas las puertas de golpe. La esposa comenzó a alterarse. Dijiste que ella confiaba en ti, que jamás haría algo así. Él guardó silencio unos segundos, y luego, con una mezcla de culpa y frustración, reconoció: algo cambió. Y no nos dimos cuenta. Las llamadas comenzaron poco después. Primero fueron mensajes suaves: hola, mamá. Solo quería saber cómo estás. Luego, audios cargados de una dulzura artificial que nunca habían usado: te extrañamos, la casa está vacía sin ti. Magdalena los escuchaba, sin responder. No con odio, sino con esa calma que solo llega cuando uno ha dejado de esperar comprensión de quien nunca la ofreció. Guardaba los audios, no por nostalgia, sino como recordatorio: ahora eran ellos quienes buscaban su atención, no porque la amaran, sino porque necesitaban algo de ella. Pero su dignidad ya no estaba en oferta. Después vinieron los pretextos disfrazados de disculpas. Perdón si te hicimos sentir mal, no era nuestra intención. Solo queríamos lo mejor para ti, mamá. Es difícil para nosotros también, ¿sabes? Pero Magdalena sabía leer entre líneas.
Cada palabra era una súplica disfrazada. No pedían perdón. Pedían acceso. No buscaban reconciliación, querían restaurar sus privilegios. Y por primera vez en mucho tiempo, ella entendió que no tenía que explicarse. Que no debía justificar su dolor ni sus decisiones. Así que no respondió. Ni una palabra. Porque el silencio, bien usado, también es justicia. Una tarde, la nuera llegó hasta la residencia sin avisar. Llevaba una sonrisa forzada, un ramo de flores marchitas por el calor, y una voz suave que no encajaba con su actitud habitual. Magdalena, solo quería verte. Las niñas te extrañan mucho. Pero la trabajadora social le informó, con cortesía firme, que la señora no deseaba recibir visitas sin cita previa. La mujer fingió ofenderse, hizo una escena breve, pero se fue sin lograr nada. Desde la ventana, Magdalena la observó alejarse. No con rencor, sino con esa mezcla de tristeza y resignación que sienten las personas que descubren tarde lo que valen. Ella no necesitaba venganza. El desaire era suficiente. Los días siguientes fueron una avalancha de intentos. Mensajes con emojis, llamadas perdidas, incluso cartas impresas que llegaban al buzón de la residencia. Una de ellas decía: «Mamá, si tú estás bien, nosotros también. Pero si esto es una especie de castigo, solo quiero decirte que te amamos». Magdalena la leyó despacio. Luego la rompió en 4 partes y la arrojó al cesto sin dramatismo. No era castigo. Era consecuencia. Habían tomado decisiones sin pensar en ella. Y ahora les tocaba vivir con las suyas. Así funciona la vida: cuando se da la espalda al amor verdadero, a veces, ese amor aprende a cerrar puertas. El hijo, en un último intento, llamó a la directora de la residencia. Pidió que le ayudaran a mediar, que querían organizar una reunión familiar. La directora, al conocer la historia de Magdalena y ver la transformación en ella, respondió con una frase tajante: «Magdalena ha expresado claramente que no desea contacto por el momento. Y respetamos su voluntad». Esa fue la primera vez que él comprendió que ya no tenía el control. Que la mujer que antes accedía a todo por amor, ahora no accedía a nada sin respeto. Mientras tanto, la casa familiar comenzó a llenarse de grietas invisibles. Las cuentas sin fondos. Las remodelaciones canceladas. La tensión creciendo entre esposo y esposa. La nieta, confundida, preguntaba por su abuela, y ellos apenas podían decir que está descansando por un tiempo. Porque no podían explicar que, por egoísmo, habían perdido algo mucho más valioso que el dinero, habían perdido a Magdalena, y todo lo que representaba. Y cuando un corazón se cierra después de haber sido usado, no hay cerradura que lo vuelva a abrir con promesas vacías. En su cuaderno, aquella noche, Magdalena escribió una sola frase: «No castigué a nadie. Solo dejé de regalarme a quienes nunca me vieron». Esa frase fue como un cierre de ciclo. No necesitaba odio. No necesitaba venganza. Solo necesitaba paz. Y la estaba encontrando, día a día, en esa nueva vida donde por fin era la protagonista, no el sacrificio. Sabía que no era perfecta, pero también sabía que merecía más que desprecio educado y cariño condicionado. Por eso no volvió a levantar el teléfono. Porque había aprendido a escucharse a sí misma. Y así, mientras su familia se enfrentaba al eco de su ausencia, Magdalena caminaba por el jardín de la residencia con paso firme. No era el lugar más bonito del mundo, pero por fin sentía que tenía poder sobre su entorno. No dependía de nadie. No debía nada. Había recuperado lo más importante, el derecho a decidir. Y ese derecho, por primera vez, lo estaba ejerciendo para sí. No para sostener a otros. No para mendigar amor. Sino para vivir, aunque fuera tarde, con la dignidad que siempre mereció. Después de meses de quietud y decisiones firmes, Magdalena tomó una decisión que para muchos parecería pequeña, pero para ella era un salto enorme: dejó la residencia donde la habían dejado como si fuera un estorbo. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con paredes blancas y ventanas que daban a un árbol que siempre se movía con el viento. No necesitaba lujo ni grandes espacios. Con lo justo, con aquello que le recordaba quién era realmente y no quién pretendían que fuera, encontró un lugar donde comenzar de nuevo. Ese pequeño refugio era su símbolo de libertad, un espacio donde podía reinventarse sin miedo ni expectativas ajenas. Al principio, la soledad pesaba.
Las sombras de los días pasados aún querían asomar, pero Magdalena sabía que no podía rendirse. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre había dejado de lado para cuidar de todos menos de ella misma. El primer día, frente a un lienzo en blanco, sintió un temblor en las manos. Pero con cada trazo, con cada color que mezclaba, fue pintando más que paisajes o flores, pintaba su alma. Era la primera vez en años que podía expresarse sin palabras, sin juicios. Su arte era una declaración silenciosa de que estaba viva, que aún tenía historias por contar y sueños por cumplir. Además de la pintura, comenzó a ir a terapia. Al principio dudó, pensó que era para personas más rotas que ella, pero pronto descubrió que la terapia no era un signo de debilidad, sino una herramienta poderosa para encontrarse a sí misma. En cada sesión, desenterraba recuerdos, miedos y esperanzas que había guardado bajo llave durante décadas. Aprendió a perdonarse, a dejar atrás el peso de la culpa y la vergüenza que otros le habían impuesto. La terapeuta, con voz suave y ojos atentos, le ayudaba a descubrir que su valor no dependía de la aprobación de su familia, sino de su propia mirada amorosa. Poco a poco, la risa comenzó a asomar de nuevo. Primero tímida, casi como un susurro, luego con más fuerza y frecuencia. Se sorprendía sonriendo frente al espejo, recordando algún recuerdo gracioso o simplemente disfrutando del sol que entraba por la ventana. La alegría no era un lujo prohibido, ni un pecado. Era un derecho. Y Magdalena se lo permitió. Se atrevió a salir con amigas, a tomar café en la plaza, a leer libros que la hacían soñar con otros mundos. Fue redescubriendo que la vida, aunque dolorosa, también podía ser hermosa. Y que merecía ser disfrutada. En ese proceso, también aprendió a poner límites. Por primera vez, dijo no sin culpa. Se permitió descansar cuando estaba cansada, sin justificarlo. No respondió llamadas de quienes solo buscaban su dinero o su atención cuando les convenía. Aprendió a reconocer que no era egoísmo cuidarse, sino un acto de amor propio fundamental. Esta nueva Magdalena no necesitaba ser la madre perfecta, la abuela sacrificada o la esposa complaciente. Solo necesitaba ser ella misma, con sus virtudes, sus errores y su dignidad intacta. Un día, mientras pintaba un autorretrato, se detuvo y se miró detenidamente en el espejo que tenía al lado. La mujer reflejada ya no era la misma que había sido abandonada y traicionada. Era más fuerte, más sabia, más consciente. Con una sonrisa tranquila, susurró una frase que había estado rondando en su mente desde hacía semanas: no soy la mujer rota que dejaron atrás. Soy la mujer que aprendió a levantarse sola. Esa declaración se convirtió en su mantra, un faro que la guiaba cada mañana cuando despertaba con incertidumbre, pero con ganas de seguir. En el apartamento, cada objeto contaba una historia. Una planta que había comprado con sus propias manos, una silla cómoda donde leía novelas, el caballete donde creaba colores y formas nuevas. Todo era un símbolo de su renacimiento. Aunque las cicatrices del pasado permanecían, no eran cadenas. Eran marcas de una batalla ganada. Magdalena entendió que su vida no se mediría por lo que otros habían hecho o dejado de hacer por ella, sino por lo que ella misma hiciera con las oportunidades que aún tenía. Y en ese pequeño refugio, el futuro volvía a ser posible. La transformación también llegó en la forma en que Magdalena se relacionaba con el mundo. No buscaba impresionar ni encajar. Su mirada era firme, pero suave. Su voz, calmada pero segura. Aprendió a escuchar sin juzgar, a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Y lo más importante, aprendió a amar sin perderse. Esa nueva relación con los demás le permitió construir conexiones auténticas, basadas en respeto y reciprocidad, no en dependencia ni sacrificio. Con cada día que pasaba, Magdalena encontraba razones para agradecer. Por el sol que entraba en la mañana, por las flores que brotaban en el parque cercano, por los libros que llenaban su mente de historias y sabiduría. Su vida había cambiado, pero no por la ausencia de problemas, sino porque había encontrado un sentido más profundo. Ya no se definía por el abandono ni por la traición, sino por su capacidad de renacer. Por su coraje para buscar su propia felicidad, aunque eso significara hacerlo sola. Así, con esa mezcla de serenidad y fortaleza, Magdalena cerraba cada día en su apartamento. Ya no esperaba nada de nadie. Se bastaba a sí misma. Y esa independencia, ese amor propio, era el regalo más grande que podía darse. La mujer que alguna vez fue ignorada y relegada, ahora era una fuerza imparable, un ejemplo de que, aunque la vida te derribe,
siempre puedes levantarte y brillar con luz propia. Porque, al final, el verdadero poder está en aceptar quién eres y decidir no rendirte jamás. La cámara acompaña a Magdalena mientras camina lentamente por un parque tranquilo. Las hojas caen suavemente, arrastradas por el viento, como si el tiempo se detuviera solo para ella. Su rostro refleja una paz profunda, una serenidad que solo llega cuando uno ha aprendido a soltar el peso del rencor y a abrazar la verdad que late en lo más íntimo del alma. En la voz en off, se escucha su mensaje: a veces, las personas más cercanas te fallan, pero eso no define tu valor. Ni tu fuerza. La escena cambia a imágenes de Magdalena mirando al horizonte, sentada en una banca, observando a parejas, niños jugando, familias que se unen, y ella sonríe, no con tristeza, sino con una comprensión que solo la experiencia puede otorgar. Aprendí que no se trata del dinero, ni de las cuentas bancarias, ni siquiera de las palabras hirientes. Se trata del respeto. De amor propio. Sus palabras resuenan como un susurro que atraviesa el corazón del espectador, despertando en él la reflexión sobre sus propias batallas y dignidades. Mientras camina, Magdalena recuerda en voz baja aquellos días oscuros, las noches en vela, las lágrimas derramadas en soledad. Pero no se detiene en el dolor, enfoca la transformación, el renacer. Cuando me dejaron sola, pensé que había perdido todo. Pero descubrí que no había perdido mi valor. Que mi poder nunca estuvo en sus manos, sino en las mías. Ese cambio de perspectiva es la semilla que planta en cada persona que escucha su historia, un recordatorio de que la verdadera fuerza está dentro de uno mismo. En pantalla, se muestran imágenes de manos entrelazadas, rostros que muestran empatía, personas abrazándose. La voz en off continúa: todos en algún momento hemos sentido el abandono, la traición o la indiferencia de quienes amamos. Es un golpe duro, sí. Pero no es el fin. El fin lo decides tú, cuando decides amarte lo suficiente para no permitir que nadie te trate como menos. Magdalena habla con la sinceridad y humildad que solo da el haber vivido y superado el dolor. Luego, la escena se suaviza para mostrar a Magdalena pintando en su pequeño apartamento. La cámara se acerca lentamente al cuadro que está creando, un árbol fuerte con raíces profundas, cuyas ramas alcanzan el cielo con vigor. Este árbol, dice la voz en off, es la metáfora de mi vida ahora. Fuerte, con raíces profundas, aunque el viento intente derribarlo. Porque cuando uno se conoce y se respeta, ninguna tormenta puede apagar su luz. El espectador siente la conexión, como si estuviera siendo invitado a mirar su propia vida con nuevos ojos. El video intercala escenas de Magdalena disfrutando momentos simples: un café en la mañana, una caminata al atardecer, una conversación sincera con una amiga. El verdadero cambio no está en las grandes acciones, sino en las pequeñas decisiones diarias. Decidir que mereces respeto, que mereces ser feliz, que tu historia importa. La voz se hace más firme, inspiradora, como si alentara a quien escucha a tomar las riendas de su propia vida, sin importar cuán rota haya estado antes. Magdalena se detiene frente a un espejo, se mira fijamente y sonríe. No soy la víctima de nadie. No soy el reflejo de sus errores. Soy la suma de mis aprendizajes y mi fuerza. No importa quién te haya dejado atrás, importa quién decides ser desde hoy. Esta declaración, simple y contundente, es el corazón de la lección que ofrece a la audiencia, un llamado a la autoafirmación y a la reconstrucción personal. Mientras camina nuevamente por el parque, la cámara la sigue desde atrás, mostrando la amplitud del camino y el sol que comienza a ponerse. Puede que no puedas cambiar lo que otros hicieron, pero sí puedes cambiar cómo respondes. Puedes decidir levantarte, caminar con dignidad y no permitir que nada ni nadie te robe tu paz. El mensaje, lleno de esperanza, se convierte en un faro para aquellos que sienten que han sido olvidados o menospreciados. Recuerda que tu valor no depende de la aprobación ajena. Eres digno, eres valioso, y tienes derecho a ser feliz. No esperes que otros te lo otorguen. Date permiso para amarte, para sanar, para ser libre. Mientras Magdalena sonríe al cielo abierto, la cámara se aleja, mostrando que su camino continúa, lleno de posibilidades. El video termina con una última toma de Magdalena sentada en la banca, mirando hacia adelante con una mirada serena y llena de fuerza. En pantalla aparece el texto: nunca es tarde para recuperar tu poder. Nunca es tarde para amarte. Tú mereces todo lo bueno que la vida tiene para ti. La música se desvanece lentamente, dejando al espectador con un eco de esperanza y un deseo profundo de compartir su propia historia, porque en cada persona hay una Magdalena que espera renacer.
La luz dorada del atardecer se cuela por la ventana del pequeño apartamento de Magdalena, iluminando suavemente cada rincón donde ha reconstruido su vida. Mientras ella está sentada en su silla favorita, tranquila, un cartero aparece en la puerta y deja una carta en el buzón. Ese momento, aparentemente simple, carga un peso inmenso de significado. Es un mensaje del pasado que vuelve, una llamada inesperada que trae consigo emociones encontradas y un desafío silencioso. Magdalena camina hacia el buzón con pasos calmados. Sabe que esa carta no es una casualidad, sino el reflejo de una familia que tal vez empieza a sentir el vacío que su ausencia ha creado. Mientras saca el sobre, siente el tacto del papel entre sus dedos. El sobre es sencillo, sin más adornos que una letra manuscrita que dice: «Querida mamá, lo sentimos, queremos verte». Esas palabras cortas, pero cargadas de arrepentimiento, llegan a su alma con una mezcla de nostalgia y distancia. Su rostro, iluminado por la luz cálida, se suaviza. Un leve movimiento de labios, una sonrisa que no es de alegría, sino de aceptación. Magdalena sabe que ese mensaje, aunque lleno de intención, no puede borrar años de abandono ni cicatrices profundas. No siente ira ni rencor en ese instante, siente la fuerza tranquila de alguien que ha aprendido a valorarse por encima de todo. Ese es su triunfo silencioso, un triunfo que no necesita palabras para expresarse. Con calma, la abuela mira el sobre, pero no lo abre. Esa decisión es poderosa y simbólica. No se trata de rechazar, sino de proteger su paz. No es un acto de orgullo vano, sino un acto consciente de dignidad. Magdalena ha comprendido que algunas heridas no se curan con palabras ni promesas tardías, sino con el tiempo y el respeto a uno mismo. Esa carta es un puente que quizás no cruzará, al menos por ahora, porque su bienestar es su prioridad. La cámara enfoca su rostro sereno mientras la voz en off dice: «A veces, la mejor respuesta es el silencio que construiste con tu dignidad». Esa frase resuena como una verdad universal, un mensaje que invita a todos los que han sufrido traiciones y abandonos a encontrar su propia fortaleza. Magdalena no necesita justificar su silencio ni explicar sus razones. Su silencio es un escudo, un acto de amor propio y una declaración poderosa ante quienes la subestimaron. Mientras la escena avanza, vemos imágenes en paralelo, la familia al otro lado, nerviosa, quizás arrepentida, mirando sus teléfonos, discutiendo qué hacer, pero incapaces de romper ese muro invisible que Magdalena ha levantado. La distancia emocional ahora es palpable, pero no es un castigo sino un reflejo del respeto que Magdalena exige y que todos merecen. La lección que deja es clara: el respeto se gana, no se mendiga. Luego, volvemos a Magdalena, que se levanta lentamente y camina hacia la ventana. Mira hacia el horizonte, hacia el sol que se oculta, y su expresión es firme, libre. Sabe que su vida no se define por lo que otros hicieron, sino por lo que ella decidió hacer. Su renacer no es un accidente, es un acto consciente y valiente. Esa última imagen de ella mirando hacia afuera simboliza que su historia continúa, pero en sus propios términos. Mientras la cámara se aleja, la música suave y emotiva acompaña ese momento, dejando que el espectador sienta el peso de esa dignidad reconstruida. La historia de Magdalena no termina con la carta, ni con la traición, sino con la elección de amarse y protegerse. Su voz interior se convierte en un faro para quienes enfrentan abandono o injusticia, recordándoles que la fuerza verdadera nace del respeto hacia uno mismo.